Hay una habilidad que puede abrir más puertas que el talento. Y comienza cada vez que abres la boca. Después de un breve silencio. Hablar es una de las habilidades más comunes del ser humano. Todos aprendemos a hacerlo desde pequeños. Sin embargo, muy pocos aprenden algo mucho más importante, como conseguir que los demás realmente quieran escuchar. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la forma en que vivimos. Dos personas pueden tener la misma idea, el mismo conocimiento, incluso las mismas oportunidades. Y, aún así, una logra inspirar, convencer y abrir puertas, mientras la otra pasa desapercibida. ¿Por qué ocurre eso? Durante años se creyó que la respuesta era el carisma. Que algunas personas simplemente nacían con un don especial para comunicarse. Pero la psicología, la neurociencia y la experiencia de algunos de los mejores comunicadores del mundo cuentan una historia diferente. Ser escuchado no es un regalo. Es una habilidad. Y, como cualquier habilidad, puede desarrollarse. Este audiolibro no pretende enseñarte a hablar más. El mundo ya está lleno de personas que hablan sin ser escuchadas. Tampoco pretende convertirte en alguien que memoriza frases para impresionar a los demás. Su verdadero propósito es mucho más profundo. Aprenderás a despertar interés antes de terminar una frase. Descubrirás por qué algunas voces transmiten confianza desde el primer instante. Cómo captar la atención sin levantar el tono y cómo hacer que tus ideas permanezcan en la mente de las personas mucho después de que la conversación haya terminado. Porque las personas no siguen a quienes hablan más fuerte. Siguen a quienes les hacen sentir que vale la pena escuchar una palabra más. A partir de este momento, cada capítulo será una herramienta para ayudarte a construir esa habilidad, paso a paso. No importa si deseas mejorar tus relaciones, crecer profesionalmente, hablar en público o simplemente expresarte con mayor seguridad. Todo comienza de la misma manera, entendiendo cómo funciona la atención humana. Y cuando comprendas ese principio, descubrirás que conseguir que alguien te escuche nunca dependió de hablar más, sino de comunicar mejor. Comencemos. Capítulo 2. La voz que mantiene la atención. Conseguir que alguien te escuche durante los primeros segundos es un logro. Conseguir que quiera seguir escuchándote es un arte completamente diferente. Todos hemos vivido la misma experiencia. Comenzamos una conversación con interés, pero pocos minutos después nuestra mente empieza a divagar. Miramos el teléfono. Pensamos en otra cosa. Dejamos de escuchar, aunque la otra persona siga hablando. ¿Por qué ocurre? Porque la atención humana no funciona como un interruptor que permanece encendido una vez que alguien decide escucharte. La atención se parece mucho más a una llama. Si no la alimentas constantemente, termina apagándose. Y aquí aparece uno de los errores más comunes al comunicar. Muchas personas creen que hablar bien consiste en decir muchas cosas. Pero el cerebro humano no premia la cantidad. Premia la claridad. Cada vez que una explicación se vuelve demasiado larga, demasiado complicada o demasiado repetitiva, el cerebro comienza a ahorrar energía. Deja de procesar cada palabra y empieza a completar la información por su cuenta. Es entonces cuando, aunque la otra persona siga mirándote, ya no está realmente contigo. Los mejores comunicadores entienden una regla muy simple. Cada minuto debe darle al oyente una razón para quedarse un minuto más. Por eso alternan ideas, ejemplos, preguntas, silencios y pequeñas historias. Nunca permanecen demasiado tiempo en el mismo ritmo. Piensa en una película. Incluso las mejores tienen momentos de tensión, de calma, de sorpresa y de emoción. Si durante 2 horas ocurriera exactamente lo mismo, dejaría de ser interesante. Con una conversación sucede igual. La variedad mantiene despierta la atención.
Un recurso muy poderoso consiste en cambiar el ritmo de tu voz. Cuando todo se dice con la misma velocidad y el mismo volumen, el cerebro deja de encontrar diferencias importantes. Pero cuando haces una pausa inesperada, cuando bajas ligeramente el tono, o cuando enfatizas una palabra clave, obligas a la mente del oyente a volver al presente. No necesitas hablar más fuerte. Necesitas crear contraste. Julian Treasure, uno de los mayores especialistas en comunicación vocal, explica que la voz transmite mucho más que información. También transmite intención, emoción y credibilidad. Una voz monótona puede hacer que incluso una gran idea parezca aburrida. En cambio, una voz con ritmo convierte una idea sencilla en algo memorable. Pero hay otro elemento todavía más importante. La energía. Y aquí conviene aclarar algo. Tener energía no significa hablar rápido ni moverse sin parar. La verdadera energía nace del interés. Cuando tú disfrutas lo que estás diciendo, esa emoción suele viajar con tus palabras. Las emociones son contagiosas. Si hablas con entusiasmo auténtico, aumentan las probabilidades de que la otra persona también quiera participar. En cambio, si tú mismo pareces aburrido por lo que dices, ¿por qué alguien más debería interesarse? Existe una pregunta que puede transformar cualquier conversación. Antes de explicar una idea, pregúntate, ¿por qué debería importarle esto a la persona que tengo delante? Cuando respondes esa pregunta, tu forma de comunicar cambia por completo. Dejas de hablar para ti. Empiezas a hablar para quien te escucha. Y esa diferencia se nota desde la primera frase. Un ejercicio sencillo. Durante los próximos días, observa una conversación o una presentación que realmente consiga mantener tu atención. No te fijes solo en las palabras. Observa los cambios de ritmo. Las pausas. Las preguntas. Las historias. La emoción. Descubrirás que las personas que mejor comunican no mantienen la atención porque tengan una voz extraordinaria. La mantienen porque saben exactamente cuándo sorprender, cuándo detenerse y cuándo dejar que el silencio haga parte del trabajo. Porque captar la atención abre una puerta. Pero saber mantenerla es lo que hace que las personas quieran seguir caminando contigo. En el próximo capítulo descubrirás el secreto que transforma una simple conversación en una conexión auténtica. Porque nadie escucha durante mucho tiempo a quien solo habla de sí mismo. Las personas permanecen donde se sienten comprendidas. Capítulo 3. La conexión nace antes que las palabras. Hay una pregunta que casi nadie se hace antes de comenzar una conversación. No es ¿qué voy a decir? Es una pregunta mucho más importante. ¿Cómo quiero que esta persona se sienta cuando hable conmigo? La mayoría de nosotros aprendió a comunicarse pensando en las palabras correctas. Elegimos frases, buscamos argumentos, intentamos sonar interesantes o inteligentes. Sin darnos cuenta, ponemos toda nuestra atención en nosotros mismos. Pero las conversaciones más memorables rara vez giran alrededor de quien habla. Giran alrededor de cómo se siente quien escucha. Piensa en las personas que más disfrutas escuchar. Tal vez recuerdes muy pocas de las frases exactas que dijeron. Sin embargo, probablemente recuerdes con claridad cómo te hicieron sentir. Quizá te sentiste comprendido, respetado, valorado, o simplemente tranquilo. Y esa es la razón por la que deseabas volver a conversar con ellas. Las personas olvidan información. Pero el cerebro recuerda las emociones asociadas a esa información. Por eso, antes de intentar convencer a alguien, primero necesitas crear conexión. Y la conexión comienza con un gesto muy sencillo. La curiosidad genuina. Existe una enorme diferencia entre hacer preguntas para continuar una conversación.
Y hacer preguntas porque realmente deseas comprender a la otra persona. La primera se nota. La segunda se siente. Cuando alguien percibe que tu interés es auténtico, baja sus defensas de manera natural. Empieza a hablar con mayor libertad. Comparte ideas que normalmente guardaría para sí mismo. Y, casi sin darse cuenta, comienza a confiar. La confianza rara vez aparece de golpe. Se construye en pequeños momentos. En una mirada que demuestra atención. En un silencio que no incomoda. En una pregunta hecha con verdadero interés. En una respuesta que no juzga. Muchas personas creen que conectar consiste en encontrar temas en común. Pero, en realidad, las conexiones más profundas nacen cuando alguien siente que tiene permiso para ser él mismo. No necesitas vivir la misma historia. Solo necesitas escuchar sin la necesidad constante de corregir, comparar o demostrar que tú sabes más. Imagina esta situación. Un amigo te dice: estoy pensando en cambiar de trabajo, pero tengo miedo de equivocarme. Una respuesta automática sería: yo pasé por lo mismo. Déjame contarte lo que hice. La intención es buena. Pero, sin querer, acabas de mover el foco hacia ti. Ahora observa esta respuesta. Debe ser una decisión difícil. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? La conversación cambia por completo. Porque la otra persona siente que aún tiene espacio para expresarse. Y, curiosamente, cuanto más escuchada se siente, más interés tendrá en escuchar también tu opinión. Ese es uno de los principios más poderosos de la comunicación. Las personas no se abren cuando reciben consejos. Se abren cuando sienten que alguien las comprende. Existe otro detalle que marca una gran diferencia. No escuches solamente las palabras. Escucha también aquello que las palabras intentan esconder. A veces alguien dice: estoy cansado. Pero en realidad quiere decir: necesito ayuda. O dice: no importa. Cuando, en el fondo, significa exactamente lo contrario. Aprender a escuchar esas emociones invisibles transforma cualquier conversación. Porque empiezas a responder a la persona. Y no solamente a sus frases. Un ejercicio para hoy. En tu próxima conversación, intenta hacer algo diferente. Durante 5 minutos, olvídate de impresionar. Olvídate de demostrar cuánto sabes. Haz un solo objetivo. Comprender. Haz una pregunta más. Escucha unos segundos más. Espera un momento antes de responder. Y observa cómo cambia la actitud de la otra persona. Descubrirás algo sorprendente. Cuando alguien se siente realmente comprendido, empieza a escucharte de una manera completamente diferente. Porque la atención puede conseguir que una persona permanezca unos minutos. Pero la conexión es lo que hace que quiera volver a hablar contigo. En el próximo capítulo descubrirás cómo hacer preguntas que despiertan conversaciones inolvidables. Porque una sola pregunta puede revelar más sobre una persona que una hora entera de explicaciones. Capítulo 4. Las historias que hacen imposible olvidarte. Existe una razón por la que todavía recuerdas cuentos que escuchaste cuando eras niño. Y esa misma razón explica por qué olvidamos la mayoría de las conversaciones apenas unas horas después de haberlas tenido. El cerebro humano no fue diseñado para recordar listas de datos. Fue diseñado para recordar historias. Desde mucho antes de que existieran los libros, las personas ya transmitían conocimientos alrededor del fuego contando experiencias. No había presentaciones, ni gráficos, ni diapositivas. Solo una voz y una historia capaz de permanecer durante generaciones. Miles de años después, nuestro cerebro sigue funcionando de la misma manera. Por eso,
cuando una conversación está llena de hechos, cifras y explicaciones, solemos olvidar casi todo. Pero cuando alguien comparte una historia que despierta una emoción, algo cambia. La atención deja de ser un esfuerzo y se convierte en curiosidad. Piensa en la última vez que alguien intentó darte un consejo. Tal vez escuchaste con educación. Tal vez incluso asentiste con la cabeza. Ahora piensa en una ocasión en la que alguien comenzó diciendo: déjame contarte algo que me ocurrió hace unos años. Sin darte cuenta, tu mente quiso saber cómo terminaba esa historia. Esa es la diferencia. Los consejos suelen entrar por los oídos. Las historias encuentran un lugar en la memoria. Pero aquí aparece un error muy común. Muchas personas creen que una buena historia debe ser extraordinaria. Piensan que necesitan haber viajado por el mundo, fundado una empresa o vivido una experiencia increíble. No es cierto. Las historias más poderosas suelen ser las más sencillas. Una conversación con un desconocido. Un error que terminó enseñando una lección. Un momento de duda. Una pequeña decisión que cambió el rumbo de un día. Lo que hace valiosa una historia no es su tamaño. Es el significado que transmite. Imagina que quieres explicar la importancia de escuchar a los demás. Podrías decir: escuchar es importante porque mejora las relaciones. Es una afirmación correcta. Pero probablemente nadie la recuerde mañana. Ahora imagina decir: hace unos meses conocí a un hombre que, durante toda la comida, no habló casi nada sobre sí mismo. Solo hacía preguntas y escuchaba con atención. Al despedirnos, todos comentaban lo agradable que había sido conversar con él. Lo curioso es que fue quien menos habló de toda la mesa. El mensaje es exactamente el mismo. Pero ahora tiene un rostro. Una escena. Una emoción. Y por eso permanece. Existe una estructura muy sencilla que utilizan los grandes narradores. No importa si hablan durante una hora o durante un minuto. Primero presentan una situación. Después aparece un desafío o un conflicto. Y finalmente llega una conclusión que deja una enseñanza. No necesitas memorizar discursos. Solo aprender a compartir experiencias de una forma que permita a los demás descubrir la lección por sí mismos. Porque las personas rara vez discuten con una experiencia. Pueden debatir una opinión. Pueden rechazar un argumento. Pero una historia auténtica abre la puerta a la reflexión sin imponer una respuesta. Hay otro detalle que marca una enorme diferencia. No cuentes historias para demostrar lo extraordinario que eres. Cuéntalas para que la otra persona pueda verse reflejada en ellas. Las mejores historias no hacen pensar. Qué increíble es quien habla. Hacen pensar. Eso también podría haberme pasado a mí. Y en ese instante aparece algo muy poderoso. La identificación. Cuando alguien se identifica contigo, deja de escucharte como a un desconocido. Empieza a sentir que comparte parte de tu camino. Y esa sensación crea un vínculo que ninguna explicación técnica puede conseguir. Un ejercicio para esta semana. Haz una lista de 5 momentos sencillos de tu vida. No busques grandes logros. Busca pequeñas experiencias que te hayan enseñado algo importante. Tal vez una conversación inesperada. Un error del que aprendiste. Un miedo que lograste superar. Ahora intenta contar cada una de esas historias en menos de 2 minutos. No para impresionar, sino para transmitir una idea que pueda ayudar a otra persona. Con el tiempo descubrirás que las personas olvidarán muchas de tus explicaciones. Pero recordarán durante años las historias que les hicieron sentir algo. Y cuando alguien recuerda tus historias, también empieza a recordar quién eres.
En el próximo capítulo descubrirás por qué las palabras tienen un peso diferente según el momento en que las dices. Porque, muchas veces, el éxito de una conversación no depende únicamente de lo que dices, sino del instante exacto en que decides decirlo. Capítulo 5. Las preguntas que cambian una conversación. Existe una creencia muy extendida. Pensamos que las personas más interesantes son aquellas que siempre tienen algo brillante que decir. Sin embargo, si observas con atención a los grandes comunicadores, descubrirás algo sorprendente. No destacan porque hablen todo el tiempo. Destacan porque saben hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Una buena pregunta tiene un poder que pocas palabras poseen. Puede abrir una conversación. Puede resolver un conflicto. Puede despertar una idea que llevaba años escondida. Y, en ocasiones, puede cambiar la forma en que una persona entiende su propia vida. La mayoría de las conversaciones fracasa por una razón muy simple. Todos quieren ser escuchados. Muy pocos quieren comprender. Mientras una persona habla, la otra ya está preparando su respuesta. No escucha para entender. Escucha para contestar. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de ser un intercambio de ideas. Se convierte en una competencia silenciosa por tener la razón. Las preguntas rompen ese ciclo. Obligan a detener el impulso de responder. Invitan a mirar el mundo desde la perspectiva de otra persona. Y ese pequeño cambio transforma por completo la calidad de cualquier diálogo. Pero no todas las preguntas producen el mismo efecto. Existen preguntas que cierran puertas. Y preguntas que las abren. Imagina que un compañero llega preocupado al trabajo. Podrías preguntarle: ¿estás bien? Responderá, probablemente: sí, todo bien. La conversación termina ahí. Ahora imagina otra pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil de tu día hasta ahora? La diferencia parece pequeña. Pero ya no invita a responder con un simple sí o no. Invita a pensar. Invita a compartir. Las mejores preguntas no buscan información. Buscan comprensión. Existe otro error muy común. Hacer preguntas como si fueran un interrogatorio. Una pregunta detrás de otra. Sin pausas. Sin interés real. Las personas perciben rápidamente cuando alguien pregunta por educación. Y cuando pregunta porque realmente desea comprender. La curiosidad no puede fingirse. Cuando es auténtica, cambia incluso el tono de la voz. Y las respuestas también cambian. Hay una pregunta especialmente poderosa que puedes utilizar casi en cualquier conversación. Es sencilla. Pero rara vez falla. ¿Qué te llevó a pensar eso? No juzga. No contradice. No intenta demostrar que la otra persona está equivocada. Simplemente abre una puerta. Y cuando alguien siente que puede explicar su forma de pensar sin ser atacado, baja sus defensas casi de inmediato. Las conversaciones difíciles suelen mejorar cuando dejamos de intentar convencer. Y empezamos a intentar comprender. Otro tipo de preguntas despierta algo diferente. La reflexión. En lugar de ofrecer soluciones rápidas, ayudan a que la propia persona encuentre sus respuestas. Imagina que un amigo dice: creo que nunca voy a conseguir ese trabajo. La reacción habitual sería animarlo inmediatamente. Claro que sí. Tú puedes. Aunque nace de una buena intención, esa respuesta suele durar muy poco. Ahora prueba con otra. ¿Qué crees que necesitarías aprender para sentirte preparado? La emoción cambia. Porque la conversación deja de centrarse en el problema. Y comienza a buscar posibilidades. Las preguntas tienen esa capacidad. No cambian la realidad. Cambian la dirección del pensamiento. Y,
Muchas veces, eso es suficiente para cambiar una decisión. También existen preguntas que fortalecen las relaciones. No hablan del pasado, ni de los errores. Hablan del futuro. ¿Qué es lo que más ilusión te hace ahora mismo? ¿Qué te gustaría conseguir este año? ¿Qué has aprendido últimamente que te haya sorprendido? Son preguntas que hacen que las personas hablen de aquello que les da vida. Y cuando alguien habla de algo que le apasiona, su rostro cambia. Su voz cambia. Su energía cambia. Y tú tienes el privilegio de conocer una versión mucho más auténtica de esa persona. Un ejercicio para esta semana. Durante los próximos días, intenta hacer menos afirmaciones y más preguntas. Pero no cualquier pregunta. Haz preguntas que no puedan responderse con una sola palabra. Después de escuchar la respuesta, resiste la tentación de hablar inmediatamente. Espera unos segundos. Deja espacio para que la otra persona continúe. Te sorprenderá descubrir cuántas veces las conversaciones más profundas nacen precisamente de ese silencio. Con el tiempo comprenderás que las personas rara vez recuerdan quién habló más. Pero sí recuerdan a quien les hizo las preguntas que nunca antes se habían planteado. Porque una gran conversación no comienza con una gran respuesta. Comienza con una gran pregunta. La ley de este capítulo. Las mejores conversaciones no las dirige quien tiene todas las respuestas, sino quien sabe hacer la pregunta que nadie esperaba. En el próximo capítulo descubrirás por qué escuchar es mucho más que permanecer en silencio. Aprenderás a captar aquello que las palabras no dicen y a comprender emociones que muchas personas intentan ocultar. Porque los mejores comunicadores escuchan con los oídos, pero también con la atención, la empatía y la intuición. Capítulo 6. Escuchar es el acto más poderoso de la comunicación. Hay una paradoja que pocas personas descubren. Todos queremos ser escuchados. Pero casi nadie aprende a escuchar. Vivimos en una época en la que las conversaciones son cada vez más rápidas. Mientras alguien habla, otro revisa su teléfono. Mientras una persona explica una idea, la otra ya está preparando una respuesta. Incluso cuando guardamos silencio, nuestra mente sigue hablando. Creemos que escuchar significa permanecer callados. Pero permanecer callados no siempre significa prestar atención. Puedes mirar a alguien durante varios minutos sin escuchar realmente una sola palabra de lo que dice. Escuchar comienza mucho antes de responder. Comienza cuando decides dejar de pensar en ti durante unos instantes. La mayoría de las personas escucha con un único objetivo, encontrar algo que decir después. Los grandes comunicadores escuchan con un objetivo completamente distinto. Comprender. Y esa diferencia cambia todo. Cuando alguien siente que está siendo comprendido, ocurre algo extraordinario. Su tono de voz cambia. Sus hombros se relajan. Empieza a hablar con más calma. Incluso las personas más reservadas encuentran el valor para expresar aquello que llevaban tiempo guardando. No porque hayas dicho las palabras perfectas, sino porque les has ofrecido algo que cada vez es más escaso. Atención verdadera. Piensa en la última conversación en la que te sentiste completamente escuchado. No solo recordaste las palabras. Probablemente también recuerdes la sensación de tranquilidad que experimentaste. Eso ocurre porque ser escuchado reduce la necesidad de defenderse. Cuando una persona deja de sentirse juzgada, empieza a mostrarse tal como es. Y ahí nacen las conversaciones que realmente importan. Existe un error muy común. Creer que escuchar significa estar de acuerdo. No es así. Puedes comprender el punto de vista de alguien sin compartir su opinión. Comprender no es rendirse. Es intentar ver el mundo desde un lugar diferente al tuyo. Cuando haces ese esfuerzo, incluso los desacuerdos se vuelven más respetuosos.
Porque la otra persona deja de sentir que lucha contra ti. Empieza a sentir que estás intentando caminar a su lado. Hay otro aspecto del que casi nunca se habla. Las palabras solo cuentan una parte de la historia. A veces una persona dice, «Estoy bien». Pero evita mirarte a los ojos. Responde con frases cortas. Su voz pierde fuerza. Su respiración cambia. En ese momento, escuchar significa prestar atención a todo lo que las palabras no están diciendo. Las emociones suelen hablar mucho antes que las frases. Los mejores comunicadores aprenden a escuchar ambos lenguajes. El visible y el invisible. Imagina que un compañero de trabajo responde con un seco. No pasa nada. Puedes aceptar esa respuesta y cambiar de tema. O puedes detenerte unos segundos y decir con calma. Tengo la sensación de que hay algo que te preocupa. Si quieres hablar, estoy aquí. No has hecho un gran discurso. No has dado un consejo. Solo has demostrado que estabas realmente presente. Y, muchas veces, eso basta para abrir una conversación que de otro modo nunca habría ocurrido. Escuchar también exige paciencia. Vivimos acostumbrados a llenar cada silencio. Cuando alguien tarda unos segundos en responder, sentimos la necesidad de hablar. Pero el silencio no siempre es un vacío. A veces es el lugar donde nacen las respuestas más sinceras. Las personas necesitan tiempo para ordenar lo que sienten. Si interrumpes ese proceso demasiado pronto, escucharás una respuesta rápida. Si esperas unos segundos más, escucharás la respuesta verdadera. Existe una práctica muy sencilla que transforma cualquier conversación. Antes de responder, intenta resumir con tus propias palabras lo que acabas de escuchar. Puedes decir: si te he entendido bien, lo que más te preocupa es. O. Parece que lo que intentas decir es. No lo haces para demostrar que eres inteligente. Lo haces para comprobar que realmente has comprendido. Y cuando la otra persona responde: sí, exactamente eso. Sucede algo muy poderoso. Se siente vista. Se siente comprendida. Y comienza a confiar mucho más en ti. Con el tiempo descubrirás una verdad que cambia la manera de comunicarse. Las personas no siempre buscan consejos. Muchas veces solo buscan un lugar donde sentirse escuchadas sin miedo a ser interrumpidas o juzgadas. ¿Y quién es capaz de ofrecer ese espacio? Nunca pasa desapercibido. Un ejercicio para esta semana. Durante tu próxima conversación importante, proponte un único objetivo. No pienses en convencer. No pienses en responder. Piensa únicamente en comprender. Escucha hasta el final antes de hablar. Haz una breve pausa. Después intenta resumir lo que has entendido con una sola frase. Observa cómo cambia la conversación. La mayoría de las personas nunca experimenta lo que significa sentirse verdaderamente escuchada. Tú puedes convertirte en una de esas pocas personas que ofrecen ese regalo. Y descubrirás que, cuando alguien se siente comprendido, empieza a escucharte con una atención completamente diferente. La ley de este capítulo. Escuchar no consiste en esperar tu turno para hablar. Consiste en hacer que la otra persona sienta que, durante unos minutos, no existe nada más importante que ella. Hasta ahora has aprendido a captar la atención, mantener el interés, crear conexión, contar historias, hacer preguntas y escuchar con verdadera intención. Pero todavía existe un lenguaje que influye en cada conversación, incluso cuando nadie pronuncia una sola palabra. En el próximo capítulo descubrirás cómo tu postura, tu mirada, tus gestos y hasta la forma en que ocupas el espacio hablan antes que tú. Porque, muchas veces, el cuerpo termina la conversación mucho antes de que la boca diga la última palabra. Capítulo 7.
El lenguaje invisible que habla antes que tú. Hay una conversación que ocurre en todo momento. Una conversación silenciosa. Sin palabras. Sin frases cuidadosamente preparadas. Y, sin embargo, es una de las conversaciones más importantes que tendrás en tu vida. Es la que mantiene tu cuerpo con el mundo. Mucho antes de que alguien escuche tu voz, ya ha comenzado a formarse una impresión sobre ti. La manera en que entras en una habitación. La expresión de tu rostro. La dirección de tu mirada. La forma en que ocupas el espacio. Incluso el ritmo de tu respiración. Todo ello transmite un mensaje. Y lo hace antes de que pronuncies la primera palabra. Durante años se ha hablado del lenguaje corporal como si fuera un conjunto de trucos. Cruza menos los brazos. Sonríe más. Mira siempre a los ojos. Aunque esos consejos pueden resultar útiles en algunas situaciones, también pueden convertirse en una máscara. Y las personas suelen percibir las máscaras mucho antes de descubrir la verdad. Porque el cuerpo puede imitar un gesto. Pero le resulta mucho más difícil imitar una intención. Por eso, el verdadero lenguaje corporal no comienza en el cuerpo. Comienza en la mente. Cuando te sientes obligado a impresionar, tu cuerpo se tensa. Cuando temes ser rechazado, tus movimientos se vuelven más pequeños. Cuando estás pensando constantemente en lo que vas a decir después, tu atención deja de estar en la otra persona. Y esa desconexión también se nota. No hace falta ser un experto para percibirlo. Todos hemos tenido la sensación de que alguien estaba físicamente presente, pero emocionalmente muy lejos. Y también hemos conocido personas cuya sola presencia transmitía calma, incluso antes de empezar a hablar. La diferencia no estaba en sus gestos. Estaba en su estado interior. Existe una palabra que resume esa diferencia. Presencia. La presencia no consiste en ocupar más espacio. Consiste en habitar plenamente el momento que estás viviendo. Cuando estás verdaderamente presente, dejas de pensar en cómo te ves. Empiezas a interesarte por quien tienes delante. Y, curiosamente, ese cambio transforma también tu lenguaje corporal. Tu mirada deja de buscar aprobación. Empieza a buscar conexión. Tus movimientos dejan de ser apresurados. Se vuelven naturales. Tu rostro deja de esforzarse por parecer amable. Y empieza a reflejar interés auténtico. Las personas no siempre recuerdan el color de tu ropa, ni la posición exacta de tus manos. Pero casi siempre recuerdan cómo las hizo sentir tu presencia. Hay un gesto que merece una atención especial. La mirada. Mirar a alguien no significa observarlo. Significa decirle, sin palabras: en este momento, eres importante para mí. Por eso una mirada sincera puede transmitir más respeto que un largo discurso. Pero también aquí existe un equilibrio. Mirar sin descanso puede resultar incómodo. Evitar constantemente la mirada puede transmitir distancia. La conexión aparece cuando la atención fluye de forma natural. Sin esfuerzo. Sin cálculo. Solo con interés. Algo parecido ocurre con la sonrisa. No todas las sonrisas comunican lo mismo. Existe la sonrisa que aparece por compromiso. Y existe la que nace cuando realmente disfrutas la presencia de otra persona. No necesitamos estudiar psicología para notar la diferencia. Porque las emociones auténticas encuentran caminos que el cuerpo difícilmente puede esconder. Y eso nos lleva a una idea importante. No intentes controlar cada uno de tus gestos. Sería agotador. Además, produciría el efecto contrario. Cuanto más pendiente estás de tus movimientos, menos disponible estás para la conversación. En lugar de preguntarte: ¿qué hago con mis manos?, hazte una pregunta diferente.
¿Estoy realmente aquí? Cuando la respuesta es sí, muchas cosas comienzan a ordenarse por sí solas. Tus gestos encuentran su propio ritmo. Tu voz se vuelve más tranquila. Tu cuerpo deja de luchar contra la conversación. Y empieza a acompañarla. Existe otro aspecto silencioso que influye profundamente en la comunicación. La distancia. Cada relación tiene su propio espacio. Acercarte demasiado puede generar incomodidad. Mantenerte demasiado lejos puede crear frialdad. Aprender a respetar ese equilibrio es otra forma de escuchar. Porque el cuerpo del otro también habla. A veces dice: acércate. Otras veces dice: necesito un poco más de espacio. Quien aprende a observar esos pequeños cambios desarrolla una sensibilidad que mejora todas sus conversaciones. Sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Con el tiempo descubrirás que el lenguaje invisible no consiste en dominar técnicas. Consiste en reducir la distancia entre lo que sientes y lo que expresas. Cuando existe coherencia entre ambas cosas, las personas lo perciben. Quizá no sepan explicar por qué. Pero sienten tranquilidad. Y esa tranquilidad abre la puerta a la confianza. Porque la autenticidad tiene una cualidad muy especial. No necesita anunciarse. Se reconoce. Un ejercicio para esta semana. La próxima vez que tengas una conversación importante, olvida por unos minutos todos los consejos sobre el lenguaje corporal. No pienses en tu postura. No pienses en tus manos. No pienses en tu sonrisa. Haz algo mucho más sencillo. Antes de empezar, respira lentamente. Mira a la otra persona con verdadera atención. Y durante unos segundos, recuerda que no estás allí para impresionar. Estás allí para comprender y compartir. Después, observa cómo cambia tu cuerpo cuando deja de intentar actuar. Descubrirás que la presencia auténtica comunica mucho más que cualquier gesto aprendido de memoria. La ley de este capítulo. Antes de que tus palabras lleguen a la mente, tu presencia ya ha hablado al corazón. Cuando tus palabras, tu voz y tu presencia empiezan a transmitir el mismo mensaje, ocurre algo extraordinario. Las personas dejan de escuchar solo lo que dices. Empiezan a creer en quién eres. Y es precisamente ahí donde nace la verdadera influencia. En el próximo capítulo descubrirás por qué las personas rara vez cambian porque alguien las presione. Pero sí pueden cambiar cuando se sienten comprendidas, respetadas y libres para elegir. Porque la influencia más profunda nunca se impone. Se inspira. Capítulo 8. La influencia comienza donde termina la imposición. Existe una diferencia enorme entre lograr que alguien te escuche y lograr que alguien decida actuar. Muchas personas confunden ambos conceptos. Creen que, si hablan con seguridad, utilizan buenos argumentos o elevan el tono de su voz, conseguirán convencer a los demás. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuanto más intenta una persona imponer su punto de vista, más resistencia suele encontrar. Es una reacción natural. A nadie le gusta sentir que alguien intenta controlar sus decisiones. Por eso, los comunicadores más influyentes rara vez empiezan intentando convencer. Empiezan intentando comprender. Y, solo después, invitan a reflexionar. La verdadera influencia nunca obliga. Despierta. Piensa en la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante. Probablemente no ocurrió porque alguien te gritó más fuerte. Ni porque ganara una discusión. Lo más seguro es que sucediera después de una conversación en la que te sentiste respetado. Cuando nadie intentó demostrar que estabas equivocado. Cuando simplemente encontraste una nueva forma de mirar la misma situación. Las personas cambian de opinión con mucha más facilidad cuando sienten que la decisión sigue siendo suya.
Ese es uno de los principios más poderosos de la comunicación. No intentes empujar. Abre una puerta. Existe otro error muy común. Creer que convencer consiste en tener la mejor respuesta. En realidad, las personas toman la mayoría de sus decisiones movidas por emociones y, solo después, buscan argumentos para justificarlas. Por eso, una conversación llena de lógica puede fracasar. Mientras una historia sencilla logra transformar una decisión. Las emociones no sustituyen a la razón. La preparan. Cuando alguien se siente seguro, comprendido y respetado, su mente está mucho más abierta a considerar nuevas ideas. Por el contrario, cuando se siente atacado, ocurre exactamente lo contrario. Su objetivo deja de ser aprender. Empieza a defenderse. Y nadie escucha con atención mientras intenta proteger su orgullo. Los mejores comunicadores conocen este principio. Nunca convierten una conversación en una batalla. La convierten en una búsqueda compartida. En lugar de decir, estás equivocado. Preguntan, ¿has considerado otra posibilidad? En lugar de imponer una conclusión, invitan a descubrirla. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la dirección del diálogo. Hay otro aspecto que suele pasar desapercibido. Las personas no siguen únicamente ideas. Siguen personas en las que confían. La credibilidad no nace del cargo, del dinero o de los títulos. Nace de la coherencia. Cuando tus palabras, tus acciones y tus decisiones apuntan en la misma dirección, los demás empiezan a confiar. Y cuando existe confianza, la influencia aparece de forma natural. No necesitas recordar frases perfectas. Necesitas vivir de una manera que haga creíbles tus palabras. Existe una pregunta que puede transformar cualquier intento de persuadir. Antes de hablar, pregúntate: ¿estoy intentando ganar esta conversación? ¿O ayudar a esta persona? Si la respuesta es ganar, probablemente terminarás discutiendo. Si la respuesta es ayudar, cambiará incluso el tono de tu voz. Y las personas perciben esa diferencia casi de inmediato. Porque todos somos mucho más sensibles a la intención que a las palabras. La intención no puede esconderse durante mucho tiempo. Se escucha. Se observa. Se siente. Imagina que un compañero comete un error importante. Puedes decir: te lo advertí. Deberías haberme escuchado. Quizá tengas razón. Pero esa conversación termina levantando un muro. Ahora imagina otra respuesta. Sé que esta situación no es fácil. ¿Qué crees que podríamos hacer para resolverla juntos? El problema sigue siendo el mismo. Pero la conversación ya no busca culpables. Busca soluciones. Y eso cambia por completo el resultado. Las personas recuerdan a quienes les hicieron sentir más capaces, no más pequeños. Esa es la esencia de la influencia. No hacer que alguien dependa de ti, sino ayudarle a descubrir lo mejor de sí mismo. Cuando una persona sale de una conversación pensando: ahora veo las cosas con más claridad. Has influido. Cuando sale pensando: me sentí respetado. Has construido confianza. Y cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo, tu forma de comunicar empieza a dejar una huella difícil de borrar. Guión bajo 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 gui. Un ejercicio para esta semana. Durante los próximos días, intenta cambiar un hábito muy sencillo. Cada vez que sientas el impulso de demostrar que tienes razón, haz una pausa. Respira. Y formula una pregunta antes de dar tu opinión.
Observa cómo cambia la reacción de la otra persona. Descubrirás que muchas discusiones desaparecen cuando las personas dejan de competir por la razón y empiezan a buscar comprensión. Porque la influencia más poderosa nunca nace de la presión. Nace de la confianza. La ley de este capítulo. Las personas rara vez cambian porque las obligues. Cambian cuando descubren por sí mismas una razón para hacerlo. Hasta ahora has aprendido a captar la atención, crear conexión y ejercer una influencia positiva. Pero existe un ingrediente que sostiene todo lo demás. Puedes hablar con claridad. Puedes hacer grandes preguntas. Puedes inspirar a los demás. Sin embargo, si tus palabras no transmiten confianza, cualquier influencia será pasajera. En el próximo capítulo descubrirás cómo construir una credibilidad que permanezca en el tiempo. Porque las palabras pueden abrir una puerta. Pero la confianza es lo que hace que permanezca abierta. Capítulo 9. La confianza se construye antes de que alguien crea en tus palabras. Hay personas que consiguen convencer una vez. Y hay personas cuya sola presencia transmite credibilidad incluso antes de empezar a hablar. La diferencia entre ambas no suele estar en la inteligencia, ni en la experiencia, ni siquiera en el talento para comunicarse. Está en la confianza que inspiran. La confianza es uno de los recursos más valiosos que una persona puede construir. Sin ella, las mejores ideas encuentran resistencia. Con ella, incluso las ideas más sencillas encuentran un lugar donde crecer. Sin embargo, muchas personas creen que la confianza se gana demostrando que siempre tienen razón. Curiosamente, ocurre exactamente lo contrario. Confiamos más en quienes son capaces de reconocer cuando no tienen todas las respuestas. Porque la perfección genera distancia. La honestidad genera cercanía. Piensa en alguien que siempre necesita tener la última palabra. Nunca admite un error. Nunca cambia de opinión. Siempre encuentra una explicación para justificar cualquier decisión. Puede parecer fuerte, pero rara vez inspira verdadera confianza. Ahora piensa en otra persona. Cuando se equivoca, lo reconoce. Cuando no sabe algo, lo dice sin vergüenza. Cuando promete algo, cumple. No necesita aparentar. Y precisamente por eso, resulta creíble. Existe una idea que transforma la forma de relacionarnos con los demás. La confianza no se construye con grandes gestos. Se construye con pequeñas acciones repetidas una y otra vez. Cada promesa cumplida. Cada palabra coherente. Cada conversación sincera. Cada vez que haces exactamente lo que dijiste que harías. La confianza rara vez aparece de golpe. Crece lentamente. Como un árbol. Y, al igual que un árbol, puede tardar años en fortalecerse. Pero apenas unos minutos en romperse. Por eso, quienes comunican mejor cuidan mucho más sus acciones que sus discursos. Saben que las personas escuchan con los oídos. Pero creen con los ojos. Observan si existe coherencia entre lo que dices y la forma en que vives. Porque todos hemos conocido personas que hablan maravillas sobre el respeto. Pero interrumpen constantemente a los demás. Personas que hablan de honestidad. Pero buscan excusas cuando cometen un error. Personas que hablan de liderazgo. Pero desaparecen cuando llegan los momentos difíciles. Las palabras pueden impresionar. La coherencia convence. Existe otro aspecto del que casi nunca se habla. La confianza también nace de la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo se creyó que mostrar dudas era una señal de debilidad. Hoy sabemos que ocurre algo muy diferente. Cuando una persona comparte una dificultad con humildad, sin buscar lástima ni exagerar su historia, transmite humanidad. Y las personas conectan mucho más con lo humano que con lo perfecto. Eso no significa contar todos tus problemas.
Significa permitir que los demás vean que también estás aprendiendo. Que también te equivocas. Que también sigues creciendo. Porque nadie espera conversar con alguien perfecto. Solo esperan conversar con alguien auténtico. Existe una pregunta que puede ayudarte a evaluar cualquier conversación importante. Antes de hablar, pregúntate: ¿lo que voy a decir aumentará la confianza, o solo intentará proteger mi imagen? Las respuestas suelen ser muy diferentes. Cuando protegemos nuestra imagen, escondemos errores. Justificamos decisiones. Buscamos quedar bien. Cuando protegemos la confianza, hacemos exactamente lo contrario. Elegimos la verdad, incluso cuando resulta incómoda. Y esa elección siempre deja una huella. Imagina que has cometido un error en un proyecto. Puedes intentar ocultarlo hasta que alguien más lo descubra. O puedes decir: cometí un error. Ya estoy trabajando para solucionarlo y quiero explicarte cómo pienso hacerlo. El problema sigue existiendo. Pero ahora la conversación transmite responsabilidad. Y la responsabilidad genera tranquilidad. Las personas no esperan que nunca falles. Esperan saber cómo reaccionarás cuando eso ocurra. Ese momento dice mucho más sobre tu carácter que cualquier discurso preparado. Con el tiempo descubrirás que la credibilidad no depende únicamente de hablar bien. Depende de convertir tus palabras en hábitos. Porque una conversación puede despertar admiración. Pero solo la coherencia consigue mantenerla. Un ejercicio para esta semana. Haz una lista de 3 promesas pequeñas que hayas hecho recientemente. Pueden ser compromisos con un compañero, un amigo, un familiar o incluso contigo mismo. Pregúntate con total honestidad: ¿las he cumplido? Si la respuesta es no, comienza por una. No intentes recuperar la confianza con un gran discurso. Recupérala con una acción. Las personas rara vez recuerdan todas tus palabras. Pero siempre recuerdan si podían confiar en ellas. La ley de este capítulo. La credibilidad no nace de decir lo correcto. Nace de vivir de acuerdo con lo que dices. Has aprendido a captar la atención, crear conexión, escuchar, influir y construir confianza. Pero hay un momento en el que todas esas habilidades son realmente puestas a prueba. No ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando aparecen el desacuerdo, la tensión y el conflicto. Es fácil comunicarse cuando todos piensan igual. El verdadero arte comienza cuando las opiniones chocan. En el próximo capítulo descubrirás cómo afrontar conversaciones difíciles sin destruir relaciones. Porque, muchas veces, las palabras más importantes no son las que pronunciamos en tiempos de calma, sino las que elegimos en medio de la tormenta. Capítulo 10. Las conversaciones difíciles revelan quién eres. Es fácil comunicarse cuando todo marcha bien. Cuando las opiniones coinciden. Cuando nadie se siente herido. Cuando todos están de acuerdo. El verdadero desafío aparece cuando una conversación deja de ser cómoda. Cuando alguien critica tu trabajo. Cuando una discusión amenaza una amistad. Cuando debes decir no. Cuando necesitas dar una mala noticia. O cuando descubres que 2 personas observan la misma realidad de formas completamente distintas. Es en esos momentos donde la comunicación deja de ser una habilidad. Y se convierte en una prueba de carácter. Muchas personas creen que los conflictos destruyen las relaciones. Pero los conflictos no son el problema. Lo que realmente destruye las relaciones es la manera en que los enfrentamos. Algunas personas levantan la voz. Otras guardan silencio durante días. Algunas atacan. Otras se marchan sin explicar lo que sienten. Todas esas reacciones tienen algo en común. Nacen del impulso. Y el impulso rara vez conduce a una buena conversación.
Existe una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar significa dejar que la emoción decida por nosotros. Responder significa permitir que la emoción exista, pero elegir conscientemente qué hacer con ella. Ese pequeño espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos puede cambiar el destino de una conversación. Imagina que un compañero cuestiona tu trabajo delante de otras personas. La primera reacción puede ser defenderte inmediatamente, interrumpir, explicar o devolver la crítica con otra crítica. Sin embargo, cuando actuamos desde ese impulso, el objetivo deja de ser resolver el problema. Nuestro único objetivo pasa a ser proteger el orgullo. Y cuando el orgullo dirige una conversación, nadie gana. Existe una pregunta muy sencilla que puede ayudarte a recuperar el control. Antes de responder, pregúntate: ¿qué quiero conseguir cuando esta conversación termine? No dentro de 5 minutos. No mañana. Al final de esta conversación. ¿Quiero demostrar que tengo razón? ¿Quiero conservar la relación? ¿Quiero encontrar una solución? La respuesta cambia por completo las palabras que eliges. Porque tener razón y resolver un problema no siempre son la misma cosa. Hay personas que ganan todas las discusiones y pierden todas las relaciones. Los grandes comunicadores entienden que escuchar durante un conflicto es todavía más importante que hablar. Cuando alguien se siente enfadado, lo primero que necesita no es un argumento. Necesita sentir que ha sido escuchado. Eso no significa aceptar todo lo que dice. Significa reconocer que su emoción existe. Una frase tan sencilla como: entiendo por qué te has sentido así, puede reducir una tensión que llevaba varios minutos creciendo. Las personas se calman mucho antes cuando sienten que alguien intenta comprenderlas. Después llegará el momento de buscar soluciones. Pero primero hay que desactivar la necesidad de defenderse. Existe otro error muy frecuente: confundir sinceridad con dureza. Algunas personas dicen: yo solo digo la verdad. Como si la verdad justificara cualquier forma de expresarla. La honestidad nunca necesita humillar. Las mismas palabras pueden construir un puente o levantar un muro. Todo depende de la forma en que las entregamos. Hablar con respeto no debilita tu mensaje. Lo fortalece. Porque demuestra que eres capaz de controlar tus emociones incluso cuando la situación es difícil. Y ese autocontrol inspira mucho más que cualquier grito. También es importante aceptar que no todas las conversaciones terminarán con un acuerdo. Habrá personas que seguirán pensando diferente. Y eso está bien. La comunicación no consiste en hacer que todos vean el mundo como tú. Consiste en crear un espacio donde dos personas puedan pensar distinto sin dejar de respetarse. Esa capacidad se ha vuelto extraordinariamente valiosa. En un mundo donde muchos discuten para vencer. Quien conversa para comprender siempre será diferente. Hay otra habilidad que merece ser recordada. Saber pedir perdón. Pedir perdón no disminuye tu autoridad. Al contrario. Demuestra que valoras más la relación que tu orgullo. Pero un verdadero perdón no busca justificarse. No dice: lo siento, pero tú también. Simplemente reconoce el daño causado y asume la responsabilidad. Las disculpas sinceras cierran heridas. Las excusas solo las prolongan. Con el tiempo descubrirás que las conversaciones difíciles no aparecen para poner a prueba tus palabras. Aparecen para poner a prueba tus principios. Porque cualquiera puede hablar con calma cuando todo es sencillo. Pero solo quienes han aprendido a dominarse a sí mismos son capaces de conservar la serenidad cuando las emociones intentan tomar el control. Y, casi siempre, son esas personas las que terminan siendo escuchadas. No porque hablen más fuerte,
sino porque hablan mejor. Un ejercicio para esta semana. Recuerda una conversación difícil que hayas tenido recientemente. No pienses primero en lo que dijo la otra persona. Piensa en ti. ¿Qué emoción apareció primero? ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Frustración? Ahora pregúntate. ¿Respondí o simplemente reaccioné? Si pudieras repetir esa conversación hoy, ¿qué cambiarías? A veces, el mayor crecimiento no consiste en ganar la siguiente discusión. Consiste en aprender de la anterior. La ley de este capítulo. La verdadera fortaleza no consiste en ganar una discusión. Consiste en salir de ella sin perder el respeto por la otra persona, ni por ti mismo. Has aprendido a comunicarte en conversaciones cotidianas y también en los momentos más difíciles. Ahora es el momento de dar un paso más. Porque existe una forma de hablar que no solo informa, persuade o resuelve conflictos. Una forma de hablar que inspira a las personas a actuar. En el próximo capítulo descubrirás cómo se comunican quienes dejan una huella duradera en los demás. Porque los grandes líderes no son recordados por hablar más, son recordados por hacer que los demás crean en algo más grande que ellos mismos. Capítulo 11. Las palabras que inspiran permanecen mucho después del silencio. Hay personas que hablan. Y unos minutos después nadie recuerda lo que dijeron. Pero también existen personas cuyas palabras siguen acompañándonos durante años. No porque utilizaran frases perfectas. Ni porque hablaran durante horas. Sino porque lograron despertar algo dentro de nosotros. La verdadera inspiración no nace de un discurso brillante. Nace cuando alguien consigue recordarnos quiénes podemos llegar a ser. Durante mucho tiempo pensé que inspirar era un privilegio reservado para grandes líderes, conferencistas o figuras históricas. Con el tiempo comprendí que estaba equivocado. Todos inspiramos a alguien. Un padre cuando habla con su hijo. Una profesora que anima a un estudiante que está a punto de rendirse. Un amigo que aparece en el momento justo. Incluso una breve conversación con un desconocido puede cambiar el rumbo de un día. Nunca sabemos cuánto puede pesar una palabra dicha en el momento adecuado. Por eso, hablar nunca es un acto insignificante. Cada conversación deja una posibilidad abierta. La posibilidad de construir confianza. O de destruirla. De despertar esperanza. O de alimentar el miedo. Las palabras siempre dejan una huella. La pregunta es ¿qué clase de huella quieres dejar? Existe una característica que comparten las personas que más inspiran. No hablan únicamente de lo que hacen. Hablan de aquello en lo que creen. Cuando una persona comunica desde sus convicciones, sus palabras adquieren una fuerza diferente. No intentan impresionar. Intentan compartir una visión. Y las personas conectan mucho más con una visión que con una lista de argumentos. Piensa en los grandes discursos que la historia recuerda. No permanecen por la cantidad de información que contenían. Permanecen porque hacían que quienes los escuchaban sintieran que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Ese es el verdadero poder de la comunicación. No transmitir datos. Transmitir significado. Existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. Las personas se inspiran más por el ejemplo que por los consejos. Puedes hablar durante una hora sobre la importancia del respeto. Pero bastará un solo gesto de desprecio para borrar todo tu discurso. Puedes hablar sobre el valor de la disciplina. Pero si tus acciones muestran lo contrario, tus palabras perderán fuerza. La inspiración necesita coherencia. Porque la credibilidad convierte las palabras en hechos. Y los hechos son los que realmente cambian vidas. También es importante comprender que inspirar no significa tener todas las respuestas. Muchas veces significa hacer que otra persona descubra las suyas.
Un buen mentor no crea seguidores. Forma personas capaces de caminar por sí mismas. Un buen líder no busca que todos dependan de él. Busca que algún día ya no lo necesiten. Esa es una diferencia profunda. Hablar para ser admirado. O hablar para ayudar a crecer. Solo una de esas dos formas deja un legado. Existe una pregunta que puede transformar la intención con la que hablas cada día. Antes de comenzar una conversación importante, pregúntate. Cuando esta persona se marche, ¿quiero que me recuerde a mí? ¿O quiero que recuerde lo mejor de sí misma? Si eliges la segunda opción, tu manera de comunicar cambiará por completo. Dejarás de buscar aplausos. Comenzarás a crear impacto. Porque las personas olvidan a quienes solo buscan destacar. Pero recuerdan a quienes las hicieron sentirse más valientes, más capaces o más esperanzadas. Y ese recuerdo tiene un valor que ninguna técnica puede reemplazar. Con el paso del tiempo descubrirás que las palabras más importantes de tu vida probablemente no serán las que pronuncies frente a un gran público. Serán aquellas que digas en silencio. En una conversación privada. En un momento de dificultad. Cuando alguien necesite escuchar exactamente aquello que tú decides decir. Esas son las palabras que cambian destinos cotidianos. No aparecen en los libros de historia. Pero permanecen para siempre en la memoria de quien las recibió. Un ejercicio para esta semana. Piensa en una persona que haya marcado tu vida. Alguien cuyas palabras todavía recuerdes. Pregúntate. ¿Qué fue exactamente lo que hizo diferente esa conversación? Ahora escribe una carta breve, aunque nunca llegues a enviarla, agradeciendo aquello que aprendiste de esa persona. Después, hazte una última pregunta. ¿A quién podrías ofrecer hoy ese mismo tipo de conversación? La inspiración no comienza en un escenario. Comienza en la decisión de convertir cada palabra en una oportunidad para hacer que otra persona crea un poco más en sí misma. La ley de este capítulo. Las palabras más poderosas no son las que consiguen admiración. Son las que despiertan el valor que ya existía dentro de otra persona. Has recorrido un largo camino. Has aprendido a captar la atención, crear conexión, escuchar con profundidad, influir con respeto, construir confianza y comunicar con propósito. Pero ninguna de estas habilidades cambiará tu vida si permanece únicamente como una idea. La verdadera transformación comienza cuando una conversación deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una parte natural de quién eres. En el último capítulo descubrirás cómo transformar todo lo aprendido en un hábito que te acompañe cada día. Porque las grandes conversaciones no nacen de la perfección. Nacen de la práctica constante. Capítulo 12. La conversación que cambiará todas las demás. Después de todo lo que has descubierto a lo largo de este libro, quizá esperabas encontrar una última técnica. Un método definitivo. Una frase capaz de abrir cualquier puerta. Pero la verdad es mucho más sencilla. No existe una palabra mágica. No existe una conversación perfecta. Y tampoco existe una persona que comunique bien todo el tiempo. Los grandes comunicadores no nacen diferentes. Se vuelven diferentes. No porque hablen más, sino porque practican cada conversación como una oportunidad para aprender. Ese es el secreto que rara vez se menciona. La comunicación no cambia en un solo día. Cambia conversación tras conversación. Cada vez que eliges escuchar antes de responder. Cada vez que haces una pregunta en lugar de asumir una respuesta. Cada vez que decides contar una historia en lugar de imponer una opinión. Cada vez que dejas que el silencio haga parte del diálogo. Cada una de esas pequeñas decisiones construye una nueva forma de relacionarte con el mundo. Y, poco a poco, también cambia la manera en que el mundo responde a ti.
Muchas personas buscan transformar su vida esperando grandes oportunidades. Una entrevista importante. Una reunión decisiva. Un discurso frente a cientos de personas. Sin embargo, las conversaciones que más influyen en nuestro destino suelen ser mucho más discretas. La llamada que decidiste devolver. La conversación pendiente con un familiar. Las palabras de apoyo que ofreciste a un amigo. El agradecimiento que nunca habías expresado. El perdón que finalmente te atreviste a pedir. Son esos momentos los que, con el paso de los años, terminan definiendo la calidad de nuestras relaciones. Y la calidad de nuestras relaciones termina definiendo, en gran medida, la calidad de nuestra vida. Existe una idea que merece acompañarte mucho después de cerrar este libro. Cada persona con la que hablas está librando una batalla que tú no puedes ver. Algunas sonríen mientras sienten miedo. Otras trabajan con disciplina mientras atraviesan una profunda incertidumbre. Algunas parecen fuertes por fuera, pero necesitan desesperadamente una palabra de aliento. Nunca conocerás por completo la historia de quien tienes delante. Por eso, cada conversación merece un poco más de paciencia. Un poco más de respeto. Un poco más de humanidad. Quizá nunca sepas qué frase cambiará el día de alguien. O qué pregunta evitará que una persona se sienta sola. Las palabras tienen un alcance que muchas veces supera nuestra imaginación. Y esa es una enorme responsabilidad. Pero también un privilegio. A lo largo de este libro has aprendido que comunicar no consiste únicamente en hablar. Consiste en captar la atención sin buscar protagonismo. En escuchar sin prisa. En hacer preguntas que despierten reflexión. En contar historias que transmitan significado. En construir confianza con acciones coherentes. En afrontar los desacuerdos con serenidad. Y en utilizar tu voz para inspirar, no para dominar. Todas esas habilidades tienen un mismo propósito. Acercar a las personas. Porque, al final, la comunicación nunca ha tratado solamente de palabras. Ha tratado de seres humanos. Ahora imagina cómo sería tu vida si cada conversación dejara a la otra persona un poco más tranquila. Un poco más comprendida. Un poco más segura de sí misma. No necesitas cambiar el mundo entero. Basta con cambiar la experiencia que alguien tiene después de hablar contigo. Ese es el tipo de influencia que permanece. Y comienza mucho antes de que alguien recuerde lo que dijiste. Comienza en cómo lo hiciste sentir. Cuando cierres este libro, no intentes aplicar todo al mismo tiempo. Elige una sola idea. Practícala durante una semana. Después añade otra. Y otra más. Con el tiempo descubrirás algo extraordinario. Ya no pensarás constantemente en qué decir. Las palabras llegarán de forma natural. Porque dejarán de ser una técnica. Se convertirán en una parte de ti. Entonces comprenderás que el verdadero objetivo de este libro nunca fue enseñarte a hablar mejor. Fue ayudarte a construir relaciones más profundas. Más honestas. Más humanas. Porque una buena conversación puede cambiar un día. Una conversación sincera puede cambiar una relación. Y una vida llena de buenas conversaciones puede cambiar por completo la historia de una persona. La próxima conversación que tengas quizá parezca una más. Tal vez dure solo unos minutos. Tal vez no vuelva a repetirse. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Nunca subestimes el poder de unas palabras dichas con atención, respeto y autenticidad. A veces, eso es exactamente lo que alguien necesitaba escuchar. Y, sin darte cuenta, también puede ser el comienzo de una nueva versión de ti. La ley de este capítulo. La comunicación no es una habilidad que aprendes una vez. Es una forma de vivir que practicas todos los días.
Epílogo. Si este libro ha cambiado aunque sea una sola conversación de tu vida, entonces ya ha cumplido su propósito. No busques convertirte en la persona que siempre tiene la respuesta perfecta. Esfuérzate por convertirte en la persona con la que los demás se sienten escuchados, comprendidos y valorados. Porque, al final, ese será el recuerdo que permanecerá cuando todas las palabras hayan quedado en silencio. Gracias por acompañarme hasta aquí.